Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase de lenguaje de esta semana y vamos a iniciarla con el tipo de texto retórico. Les explico rápidamente antes de que les dé la definición y que van a anotar en el cuaderno. Cuando hablamos acerca de los textos retóricos, son aquellos que llevan un lenguaje diferente al lenguaje normal. Va a ser un lenguaje más bien emotivo, un lenguaje donde se utilizan otras formas de expresión, donde va a ser, por lo tanto, subjetivo, y el que está ahí encaja perfectamente en ese tipo de textos es el texto poético. Entonces se le llama retórico porque nos presenta otro tipo de ideas en otro orden utilizando elementos llamados tropos o figuras retóricas, que son los que forman parte de la poesía, como pueden ser sobresalientemente la comparación o la metáfora, aunque existan otros elementos. Esos son los tropos o figuras poéticas o literarias y son parte importante de los textos de carácter retórico. Entonces, en estos textos retóricos lo más importante es el lenguaje que se dice a través de él, y repito, es un lenguaje no ordinario, es un lenguaje que no se puede utilizar, por ejemplo, en la ciencia, que tiene que ser más exacto y objetivo, y este es todo lo contrario. Entonces vamos a ver, aquí les voy a presentar una información y vamos a ver los distintos tipos de textos retóricos y las características que cada uno de ellos posee. Bien, ya pueden ver el texto, ¿verdad? En este texto, cuando hablamos del texto retórico, nos da la definición que les daré ahorita y nos explica cuáles son los tipos de textos retóricos, y dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, el poema, los dichos, los refranes, las adivinanzas, y son parte de este tipo de lenguaje. Entonces, por favor, antes de analizar los textos, anoten la definición. Título: texto retórico. Efren, no lo vayas a escribir para que no te lastimes la mano. Lo tienes en la página 61. Está explicado de diferente manera, pero es lo mismo. Así que ahí lo tienes, no te esfuerces, los demás sí, para que lo vayan comprendiendo, por favor. Y es una definición bastante breve. Gracias. ¿Sí? El texto retórico pretende impresionar nuestra sensibilidad. El texto retórico pretende impresionar nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos. Punto y seguido. El emisor juega con palabras de la lengua. El emisor juega con palabras de la lengua para crear belleza, para crear belleza, o para conseguir determinados efectos, como la musicalidad en las palabras. Punto y seguido. El texto retórico se interesa más por la forma de expresar el contenido, por la forma de expresar el contenido, que por el mismo contenido. Punto y aparte. Entre los más destacados textos retóricos, entre los más destacados textos retóricos,
se encuentran el poema, coma, los dichos, coma, las adivinanzas y los trabalenguas. Punto y aparte. El poema dos puntos y seguido. Transmite emociones coma, en donde el autor busca conmover, donde el autor busca conmover, coma, no convencer. Punto y coma. Y para lograrlo, emplea un lenguaje rico en recursos estilísticos, como la metáfora y la comparación, coma, y generalmente suele expresarse en verso, para tener rima. Punto final. Para tener rima. Entonces les decía, chicos, cuando hablamos acerca del texto retórico, lo importante es qué se dice, utilizar los elementos que lo hagan más atractivo, que salga fuera de la forma común, ordinaria, en la cual nos comunicamos de cotidiano, y trata que sea distinta utilizando los tropos o figuras. En este caso, lo que más se destaca son las comparaciones y las metáforas, aunque puede existir otros elementos como la antítesis, la reiteración, exageración, todos los elementos que hagan posible que sea más emotivo, porque como dice en su apunte, por ejemplo, los poemas no tratan de convencer, tratan de emocionar. Los poemas no están hechos para llegar al intelecto, sino a las emociones. Entonces aquí vamos a leer en un momento un poema de José Emilio Pacheco, que los que tienen el libro lo tienen en la página 61 por si gustan ir sacando el libro. Los que no lo tienen, aquí vamos a verlo en el texto para que hagan su actividad. Pero no solamente les decía, es la poesía la que cumple con las características del texto retórico, que es el embellecimiento del lenguaje. También lo vamos a hacer, vamos a transformar este lenguaje a través de las adivinanzas. Las adivinanzas son los juegos verbales, cuyo objetivo es descifrar los enigmas que se plantean con ingeniosas palabras, de una manera poco común, para expresarnos algo, donde tenemos que dar una respuesta a una pregunta que ahí se plantea. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos: este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Es una adivinanza, ¿cuál es la respuesta? Léanlo nuevamente aquí, está en café. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. ¿Cómo se llama el hijo? Aquí está escondido en un juego de palabras. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. Ahí ya está la respuesta en ese pedacito. ¿Alguien que le encuentre? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, la respuesta es Esteban. Este banco está ocupado aquí. ¿Cómo se forma con las palabras? Este banco. Entonces ahí, recuerden, es una adivinanza.
Dice, estoy en el cielo, estoy en el mar, también en la turquesa y en el pavo real. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Estoy en el cielo, estoy en el mar, también en las turquesas y en el pavo real. ¿El arco iris? Eh, no, porque ahí no está, pero tiene que ver con el color. ¿De qué color son todos estos elementos? Turquesa. Azul, ¿no? Azul. La respuesta es azul. Estoy en el cielo, que es azul, en el mar es azul, las turquesas son azul y el pavo real es azul. Entonces aquí el color es azul, pero muy bien, Aiko, ya le estaba atinando a los colores. Tenemos aquí los refranes, que son sentencias comunes y enseñan algo, exponen experiencias de la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos aquí algunos, achillidos de marrano, oídos de carnicero. ¿Se han escuchado este dicho? Más comúnmente es a palabras necias, oídos sordos. Son equivalentes a chillido de marrano, oídos de carnicero. ¿Qué nos quiere decir? Que hay que aprender a recibir las palabras que nos hacen bien y dejar ir inmediatamente aquellas palabras que buscan hacernos daño. Es decir, las palabras de quien viene. Si hay personas a las que no les simpatizamos, no vamos a esperar halagos de su parte. Entonces, ¿por qué tendrían que hacernos daño si sabemos que no somos de su simpatía? Por lo tanto, pues dejarlas pasar. Tenemos otro, más, bueno, aquí ya no está otro así. Más vale estar solo que mal acompañado. ¿A qué se refiere? A no estar acompañado de personas malas en tu vida o algo así. Muy bien, a saber elegir a las personas en nuestra vida y que si va a causarnos daño, pues mejor estar solo. Entonces dice muy sabio este refrán sobre elegir bien a las personas que dejamos entrar en nuestras vidas. Entonces, si nos va a causar daños, pues más vale estar solos. Y por último, tenemos también a los trabalenguas, que son los juegos de palabra que inciden en la repetición de un fonema cuya articulación presenta dificultades a la hora de pronunciarlos. Entonces, si ya leerlos a veces es un poco complicado, repetirlo más de una vez, pues nos causa más complicación, pero de esto se trata el juego que se hace con ciertas palabras. Por ejemplo, aquí el típico refrán de los tres tristes tigres. Los tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos, tragaban trigo tres tristes tigres, porque generalmente ya dijimos tres tristes tigres y con tantas R's podemos trabarnos. Entonces, esa es la finalidad de un trabalenguas y se tiene que leer de manera rápida y muchas veces son repetitivas. Por ejemplo, la de camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. El chiste son solamente dos palabras, pero a la hora de repetirlo ya empezamos a distorsionarlas. Entonces, es este juego de palabras y todos estos pertenecen a los textos retóricos porque, como vemos, modifican el lenguaje, porque no creo que por la vida diaria y ordinaria vayamos con tres tristes tigres y todos haciéndolo en este tipo de expresiones, ni tampoco lo vamos a decir solamente en dichos, ni vamos a hacer refranes, ni solamente son poemas. Por ello es un tipo de texto que empleamos solamente en circunstancias especiales. Vamos a ver en el poema que tienen en el libro, en la página 61, y los que no lo tienen en el libro, aquí la actividad. En el siguiente poema, localiza y subraya las comparaciones y metáforas. Aquí estamos viendo estos tropos o funciones poéticas, características poéticas, donde tenemos que las comparaciones es eso, donde se compara un elemento con otro. Si te digo tus ojos como dos estrellas, pues ya estoy comparando los ojos con dos estrellas. Tus dientes como perlas. Entonces, si dice como o se está comparando a un elemento con otro, es una comparación. Las metáforas es cuando se relacionan sin que se nombren de manera directa. Si digo las estrellas en tu rostro, ahí ya no estoy diciendo tus ojos como estrellas, ¿sí? Las estrellas en tu rostro, pero ¿qué son eso que podrían ser las estrellas en nuestro rostro? Pues igualmente los ojos, pero ya no está dicho de manera comparativa, sino de manera metafórica. Vamos a leer el poema que se llama El pulpo y es del poeta mexicano José Emilio Pacheco.
Oscuro Dios de las profundidades, helecho, hongo, jacinto, entre rocas que nadie ha visto, allí en el abismo donde el amanecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Qué belleza nocturna, su esplendor si navega en lo más profundo, profundamente salobre del agua madre, para él cristalina y dulce. Pero en la playa que infestó la basura plástica, esta joya carnal del viscoso vértigo, parece un monstruo y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente mientras el pulpo se muere. Entonces aquí se nos está hablando del pulpo, pero aquí hay comparaciones y hay metáforas. Vamos a localizarlas y vamos a subrayarlas con colores diferentes. ¿Dónde encontramos comparaciones? ¿Con qué se compara al pulpo, muchachos? Con el oscuro Dios de las profundidades. Y está desde el inicio. Se compara con un dios, entonces se tiene que subrayar, le ponemos ahí código de colores, como comparación, oscuro dios de las profundidades, pero también se le compara con tres cosas más. ¿Con qué? Por su forma. Lo de las ventosas. No, pues es lo que está inmediatamente del oscuro dios de las profundidades. El hecho, ¿a poco es un helecho? ¿O es un hongo? ¿O un jacinto que es una flor? Entonces, por la forma, piensen en un champiñón, la forma que tiene. Entonces ahí lo está comparando por las características y sigue siendo una comparación. Así que comparación tenemos oscuro dios de las profundidades, helecho, hongo, jacinto. ¿Dónde tenemos metáfora? La metáfora es hacer referencia a un elemento sin que lo nombremos de manera directa. Entre las rocas que nadie ha visto, allí en el abismo donde al amanecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Eso es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Subrayan como metáfora con un color diferente, donde dice, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sombre con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo contrario? Porque dice contra la lumbre del sol, es decir, contra la lumbre, contra lo caliente y la luz. Baja la noche al fondo del mar. ¿Cómo es la noche? Obscura y fría. Obscura y fría. Esa es la metáfora. Dice, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Porque el fondo del mar, no estamos hablando de una playa donde apenas si nos llega a los tobillos, a la rodilla, el agua, sino estamos hablando ya de las profundidades del mar, las profundidades del océano, como es, pues es oscuro. Y por eso aquí nos dice, baja la noche al fondo del mar, porque el fondo del mar siempre va a ser frío y va a ser oscuro. Entonces le sorbe las ventosas de sus tentáculos tinta sombría, ya está diciendo sombría, entonces oscuro. Esos dos versos, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe con las ventosas sus tentáculos tinta sombría, nos habla de frío y oscuridad. Entonces subrayan y le ponen eso, porque recuerden que las metáforas tenemos que interpretarlas. ¿A qué se refieren esos dos versos? Frío y oscuridad. Después, qué belleza nocturna, su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salobre del agua madre, para él cristalina y dulce, pero en la playa que infestó la basura plástica, en joya carnal del viscoso vértigo, parece un monstruo. Aquí encontramos otra comparación. ¿Quién parece un monstruo? La basura. Ajá, entonces comparamos la basura plástica con parece un monstruo, utiliza la palabra parece, y eso es una comparación. Y están matando a garrotazos al indefenso encallado,
Alguien lanzó su arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente mientras el pulpo se muere. Aquí hay otra metáfora. Después de y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. Lo siguiente es metafórico. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra. En estos dos versos, de sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra. ¿Qué metáfora tenemos en estos dos versos? No mana sangre, brota la noche. ¿Qué es lo que caracteriza a un pulpo? ¿Qué características tiene? Bueno, que cuando se siente amenazado puede soltar tinta y, bueno, supongo que eso Ajá. se refiere a Y es oscurecer. oscura. Sí, y es oscura. Por lo tanto, es como echar, no sé, tinta china al agua, pues la va oscureciendo. Y es lo que de sus labios no mana sangre, brota la noche. O sea que expulsa la tinta porque se está muriendo. Por eso se brota la noche, porque está sacando la tinta que va, pues haciendo negra el agua y enluta el mar y desvanece la tierra. O sea, al morirse, pues expulsa toda su tinta, la saca y es que se está muriendo. Entonces ahí brota la noche, podemos decir, expulsa su tinta al morir. Entonces está muriendo y expulsa su tinta, por eso dice que brota la noche porque es oscuro y enluta el mar porque pues igualmente lo vuelve oscuro, pero el luto también es el símbolo de la muerte. Entonces aquí como vemos en este poema que habla acerca de las características que tiene un pulpo y cómo a través de la contaminación de los mares, de los océanos, los estamos dañando y es como agarrarlos a garrotazos, no precisamente porque no nos vamos a meter al mar a agarrarlos a golpes, pero sí lo estamos matando como si fuese a garrotazos cuando nosotros contaminamos el mar. No importa de qué tipo de basura, aquí dice basura plástica, pero pueden ser otros elementos que hagan que ellos corran peligro, que lleguen a la muerte y por eso dice muy lentamente mientras el pulpo se muere. Aquí toma el elemento del pulpo, pero pues todas las criaturas que viven en el mar se ven afectadas por esta contaminación. Entonces, como ven, no sé si logran observar qué características tiene el texto retórico. El texto retórico no es un lenguaje ordinario. Tenemos que observar si hay metáforas, si hay comparaciones, si hay juego de palabras, como en el trabalengua, repeticiones de letras, en los dichos y en los refranes, qué es lo que se nos quiere decir. En las adivinanzas tenemos que encontrar el lenguaje capcioso y por ahí tenemos las respuestas para poder darle una solución. Por lo tanto, estas son las características de los textos retóricos. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿No? Muy bien. La segunda actividad que ustedes van a realizar es que van a inventar, van a crear ustedes un poema, pero en su poema debe llevar alguna metáfora, alguna comparación, mínimo uno. Si quieren ponerle más sería excelente, si no con uno es suficiente. Entonces, por favor, empiecen. Debe ser de su invención, no lo busquen en la red y me copien algo de Sor Juana, de Baker, de alguno de sus poetas favoritos. Tienen que inventarlo ustedes como les quede. Utilicen una metáfora, alguna comparación o metáfora de comparación o varias de ellas, pero tienen que ser de su propia creación. Si no vamos a ser exigentes y vamos a ser críticos literarios, pero sí que debe llevar alguno de esos elementos. ¿Dudas? ¿No? Bien, chicos, entonces tienen 10 minutos para hacerlo. Si alguien termina antes, me lo hace saber, por favor.
Miss, ya terminé. Muy bien. Ahorita le damos oportunidad que terminen otros para poder leerlos y obtener las características. Mientras les estoy pasando asistencia. Efraín, no es necesario que hagas el poema. Tú nada más lo del libro. No lo van a subir a Classroom. El próximo viernes, lo que estemos haciendo aquí lo van a utilizar porque vamos a hacer una tabla comparativa y en la última de sus características debe llevar un ejemplo y es donde van a poner su propio ejemplo del poema. Entonces ahorita lo van a hacer, pero lo van a requerir hasta el día viernes. Y tú lo podrías hacer a computadora para que te cueste menos trabajo. Gracias, Miss. Sí, de nada. ¿Alguno de ustedes, aparte de creo que fue Aiko, ¿verdad? Quien ya terminó, ya lo hizo, chicos, o aún no? ¿No? Bueno. Yo ya acabé, maestra. ¿Sí, quién ya terminó? Yo. Ah, Vale. muy bien, Valerie. Pues bueno, antes nos quedan 6 minutos de clases. Vamos a ver si las compañeras son tan amables de leernos su ejercicio para que podamos ver algunos, porque si no se nos va a acabar la sesión y pues ya tenemos 5 minutitos nada más. Aiko, ¿sí podrías leernos el poema, por favor? Te escuchamos. Tú eres como mi sol, pero cuando te enojas eres como la noche fría. Muy bien. ¿Ahí qué elementos son los que utilizó como parte del texto retórico? ¿Cuáles fueron sus tropos o figuras literarias?
comparativas? Sí, y tuvo dos. Tú eres como mi sol, pero cuando te enojas eres como la noche fría. Al utilizar el como, estamos en las comparaciones. Entonces ella lo que utilizó fueron comparaciones en dos ocasiones. Muy bien. Valerie, ¿podrías compartirnos, por favor, tu poema? Tiene unas líneas, unas grietas, por donde el sol entra, unas bajo la cintura, cerca de su espalda baja, líneas del sol. Me deja besarlas, me permite observarlas. Hoy aprendí un arte nuevo, el de sus líneas rectas y mis manos temblorosas. Muy bien. Entonces ahí lo que está utilizando son las metáforas al expresarlo. Entonces ahí ella utilizó metáforas, ahí con lo que utilizó fueron comparaciones y se puede utilizar una u otra o ambas al mismo tiempo. Entonces, ¿algún otro poema, alguna otra persona que quiera participar? Pues creo que a ellos les salieron mejor, pero yo puse una noche fría y feliz. Sientes de un momento a otro un líquido caer de tus manos. En el momento en que volteas, ves un color, ves caer un líquido color carmesí. Muy bien. ¿Y qué quiere decir ese líquido color carmesí? Sangre. Sangre. Entonces ahí lo que tenemos es una metáfora, porque no dijo como el color, sino color, directamente color, y esa es una metáfora y estamos hablando precisamente de la sangre. Como se dan cuenta, podemos utilizar el lenguaje para embellecerlo. Lo que se trata es que se embellezca, que se transforme una realidad ordinaria en algo bello, con pocas palabras, con muchas palabras, pero utilizando estas figuras retóricas hacemos que salga de lo cotidiano y por ello la belleza de los poemas es que impacten a los sentimientos, al corazón, más que a la mente. No es para que demos grandes ideas, es para que generemos emociones. Eso es lo que pretende el texto poético como parte de los textos retóricos. ¿Alguna duda de esta parte, chicos? ¿No? Bien, entonces esto sería todo en la clase. Termina su actividad de tarea, no se va a subir de todas maneras a Classroom. Es para que tengan ahí guardado este trabajo porque sí lo van a incluir como características del texto retórico cuando les pida el trabajo que vamos a realizar el próximo viernes, porque el viernes concluimos los textos continuos. Vamos a ver todavía algunos textos como el texto predictivo y el hipertexto, y con ello terminamos textos continuos y damos inicio a los textos discontinuos. Bien, chicos, ¿alguna duda antes de terminar? ¿No? Muy bien, jóvenes, deseo que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, nos vemos, ya tienen su asistencia y ya la tomé. Que tengan muy buen día, muchachos. Nos vemos, hasta pronto.